buenas tardes, bienvenidos a este día maravilloso que nos ha regalado el Señor. Siempre bienvenidos a esta casa. Cuando quieran, con muchísimo gusto, esta es su casa. Hoy, por supuesto, cuento con la compañía de Jennifer. Jennifer, bienvenida a tu casa, Muchas a gracias, este hogar Claudia. maravilloso que te acoge con tu precioso hijo. Así que bienvenida siempre. Muchas gracias. Bueno, y hoy tenemos un tema súper especial y es el tema número 10 y nos habla acerca de un espíritu manso y apacible, ¿verdad? Así es. Tenemos que mansedumbre, definamos la palabra mansedumbre para poder tener una idea. Entonces nos dice que mansedumbre es suavidad, benignidad en el trato con el otro, libre de arrogancia. Nos dice que está ligado a varios valores, como por ejemplo la humildad y la pasividad. Pero que entonces, ¿qué es una persona apacible? Es aquel que no suele discutir con otras personas por cualquier cosa. Por lo general, se muestra siempre muy tranquila. Por lo general, siempre tiene buen humor. No se enoja con facilidad ni con frecuencia, ni se manifiesta de forma violenta. ¿Qué te parece esto? Pues es una buena definición, pero pienso que si lo miramos, digamos, no a la luz de la palabra, ¿no? Sino en nuestra vida diaria, vemos como es tan difícil, ¿no? Aplicar esa palabra, ¿no? Y todo lo que conlleva, porque si ven, tiene adjetivos tales que nos llevarían a cada circunstancia, ante cada situación en la que nos encontremos o a la cual nos enfrentemos, a reaccionar de la manera atípica, porque siempre que a ti te golpean, que algo te duele, es algo como instintivo, ¿no? Es del instinto reaccionar de la misma manera o peor. Así es. Entonces pienso que ese significado nos lleva a eso, ¿no? A todo lo contrario que humanamente solemos manifestar ante cada circunstancia. Que cuando no conocemos del Señor muchas veces reaccionamos de esa manera, ¿no? Así es. Hablamos muchas veces de lo que Jesucristo hizo en nuestra vida, pero casi nunca actuamos o casi nunca nos interesamos por caminar como Jesús lo hizo, ¿sí? De caminar como Jesús nos enseñó. Jesús fue un hombre que siempre fue humilde, fue manso, fue humilde de corazón. Entonces vemos que el espíritu de Jesús siempre fue un espíritu manso, ¿cierto? Pero también hubo otras personas muy importantes que nos manifiesta en la Biblia, por ejemplo, Eva. Y si quieres, entonces leamos el libro de Génesis. Génesis 2, para que ahí en sus casas lo vayan buscando. Vamos a leer en este momento Génesis 2, 18, y pueden tener a la mano del 21 al 25 también. Entonces dice así, Génesis 18. 2, 18. Ajá, 2, 18. Nos dice de la siguiente manera: después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él. Wow. Y el versículo 21 nos dice, entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo que la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Versículo 23, al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Bueno, pienso que hay cosas claves en los versículos que acabamos de leer, y uno de ellos son los términos ayuda idónea. Así es. Todo lo que engloban y algo que también manifiesta de que son uno solo, o sea, fue extraída de Adán y es parte de él. No sé qué podrías tú, por ejemplo, Claudia, interpretar o decirnos para ti qué es ayuda idónea. En este tiempo, por ejemplo, que tú eres una esposa, una madre, para ti qué sería o qué podríamos decir, sacándolo del contexto bíblico, por supuesto, que sería una ayuda idónea. Ayuda yo pienso que es una palabra demasiado grande, ¿no? Porque es como la responsabilidad de que nosotros podamos
a veces, muchas veces, y yo doy este ejemplo, es como que nosotros fuéramos como la escalera de nuestros esposos, que muchas veces somos nosotras las que nos colocamos para que él vaya escalando, 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 pero no porque seamos menos ni porque nos menospreciemos, sino que en el sentido en que somos nosotras las que los ayudamos a crecer. Podemos mirar aquí en el ejemplo que, por ejemplo, Eva fue engañada por la serpiente, ya lo sabemos, pero hubo egoísmo también en Eva que la llevó a que Adán cometiera un error. Y de aquí la importancia de nosotros ser ayudas idóneas correctas, idóneas, siendo mujeres guiados por la presencia del Señor, por el Espíritu Santo, para que no hagamos cometer pecado o no hagamos que nuestros esposos tomen decisiones erróneas, sino que nosotros podamos ser verdaderas ayudas, porque Dios nos creó como ayudas buenas, para tomar decisiones correctas, para crecer juntos, para avanzar, más no para que destruyamos lo que Dios ha unido, ¿no? Ahí me parece muy importante lo que acabas de decir, porque como definíamos el término ayuda, que es como ponerse, digamos, para que el otro pueda crecer, también podríamos ser esa ayuda para llevarlo al abismo. O sea, no ser la ayuda idónea. Entonces, digamos, vemos como Eva en un principio fue creada para ser esa ayuda idónea, pero como ella se dejó guiar por lo que por su oído entró, dejó entrar lo incorrecto a su mente, y ella misma llevó y ayudó en ese momento a su compañero para tomar la decisión correcta, que todos conocemos las consecuencias tan grandes que tuvo el hecho de ella dejarse influenciar a través de su oído. Entonces vemos un ejemplo como Eva, ¿no? Es una mujer, digamos, importante bíblicamente, pero que no se dejó, digamos, gobernar correctamente y dañó su propósito, porque realmente, digamos, fue creada para hacer la ayuda idónea y no lo contrario. Así es. De pronto pienso que también ella como que quiso, y la intención fue, si comen del fruto del árbol prohibido van a ser como Dios. Entonces hubo egoísmo en su corazón, quiso ser como Dios y llevó a que su esposo también pecara, ¿sí? Entonces pienso que definitivamente a veces en nuestra vida, Jennifer, como esposas también nos pasa muchas veces, ¿verdad? Que a veces tendemos a ser tercas, a veces tendemos a ser necias, y nos pasa muchas veces que a veces nos cuesta asumir la autoridad de nuestro esposo, ¿verdad? Totalmente. Y pienso que es por falta de sabiduría. Realmente no es fácil, o sea, muy bonito y muy chévere, sí, la ayuda idónea, la mujer esforzada y valiente, pero pienso que para poder llegar a tener ese título uno tiene que pedir muchísima sabiduría directamente del cielo, sabiduría que provenga de la palabra, sabiduría a través del Espíritu Santo, para poder guiar nuestros hijos, nuestra familia, a cada una de las personas que el Señor nos pone a nuestro cargo, inclusive también ministerialmente, de la manera correcta. Entonces pienso que ella denota ahí falta de sabiduría, y denota como lo que tú decías, como se dejó llevar por el egoísmo, por el egocentrismo, por lo que ella quería sobresalir sobre inclusive el propio Dios, y de esa manera llevó a pecar a su esposo o a su compañero. Así es, y de esa manera vemos hoy en día eso muy frecuente en los hogares, en los matrimonios. Vemos que el matrimonio se convirtió en una competencia, en el que la mujer y el esposo y la esposa, entonces, a ver cuál es más importante, cuál tiene mayor ganancia, cuál tiene más cosas, cuál puede, y como que ahora los hogares, cada uno como por su lado, ¿verdad? Así es. Y no se construye, así como una vez escuché a un predicador, decía, la palabra hoguera viene de, hogar viene la palabra hoguera, ¿sí? Que tú colocas un palito, yo coloco otro palito, para que los dos vamos alimentando esa hoguera, y de esa manera entonces se benefician los demás, grande, sí, ¿no? Un fuego más grande, ¿sí? Pero ahora parece como que puede ser que sea un matrimonio, pero como que esta es mi hoguera y esta es tu hoguera, y entonces no hay un acuerdo, no hay una hoguera en común, no hay que comunión. Las dos puedan crecer juntos, exactamente. Entonces creo que esta puede ser una de las falencias más grandes que tienen ahora los matrimonios, que cada uno mira lo suyo, el egoísmo, el egocentrismo, el querer, no, esto es lo mío, esto es lo tuyo,
porque ahora incluso tú que eres abogada sabes que se firman antes, ¿cómo se llama? Capitulaciones previas. Exactamente, entonces mira que desde ahí hay un antidiseño, porque Dios nos creó para que fuéramos uno en todas las áreas y en todos los sentidos. Así es, pienso que nos hemos sumergido tanto en el modelo del mundo que se ha venido a distorsionar las familias, porque Dios es un Dios de familia, actúa en el diseño correcto de padre, madre e hijos. Entonces, para distorsionar esta figura que es tan importante para Dios y mediante la cual Él utiliza a las familias para crecer, para poder que los demás lo conozcan a Él, el mundo nos ha traído lo contrario, el antidiseño, que cada uno tenga una competencia con el otro, como tú manifestabas, y que nos olvidemos de esto tan hermoso que acabamos de leer en Génesis, de que fuimos creados de la costilla del otro y que somos parte el uno del otro, y que cuando nos unimos en matrimonio, en el diseño correcto, venimos a formar en unidad uno solo. Es decir, que unas capitulaciones para nosotros sería algo demasiado egoísta, ¿verdad? Sí, realmente si somos uno en todo. Así ¿no? es. Se nos olvida que es más importante dar, como lo dice la palabra, Totalmente. que recibir. Entonces nos hemos dedicado solamente a exigir que nos den, a exigir que nos den, a exigir que nos den, pero no somos capaces de dar. Y es ahí donde está la falla. Totalmente, ¿verdad? de acuerdo. Pero tenemos otra palabra muy hermosa en el libro de Proverbios 31:10. Bueno, 10:12, ya lo busco. Vamos buscando desde las casas Proverbios 31 del 10 al 12. Proverbios 31. Y dice la palabra así, tiene por título de la siguiente manera: la esposa de carácter noble. ¡Wow! ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. ¡Wow! Dice que es más valiosa que los rubíes. O sea, la asemeja a una piedra preciosa que es muy costosa. Humanamente aquí en el mundo pues es algo muy costoso, y hace una asimilación como a eso tan valioso. ¿Quién la hallará? ¿Qué tesoro hallará? Ahora vemos, yo pensaba, Claudia, estudiando y leyendo el tema, cómo se ha distorsionado la realidad hasta el punto que pensar que realmente lo valioso son las cosas, lo que tenemos, lo que somos, lo que podemos adquirir, y realmente es tan vacía la vida de muchas personas que tienen tantas cosas, pero que no pueden tener la dicha, el privilegio de tener una familia, de tener un hogar, tener unos hijos, de tener, o que los tienen, pero realmente no los pueden disfrutar porque no tienen sanidad en su corazón, porque no le han dado el lugar que tiene su esposa, no han tomado los hombres el lugar como sacerdotes, no le dan el lugar que tienen los hijos, no están en el diseño correcto. O que se llenan con cosas materiales, correcto, que piensan que simplemente por el hecho de darle cosas materiales o riquezas a su familia, con eso es suficiente. Y nos damos cuenta que la misma palabra nos dice que lo importante es tener, digamos, a esa mujer idónea que realmente está contigo, que realmente se entrega para ayudarte, para crecer juntos en comunión, en coinonía, como la palabra nos lo ha enseñado, y realmente ese es el verdadero tesoro. Entonces uno ve que hay gente tan llena de dinero pero tan pobre. Así y realmente estamos en una sociedad que nos pone a pensar mucho en esas cosas. Y ahora en estas circunstancias que está atravesando la humanidad, por ejemplo una pandemia en la cual que hemos tenido que convivir más con nuestra propia familia, nos damos cuenta, ¿no? Porque miren que de nada servía en un momento tener dinero, tener todo, si no podías salir de tu casa, si solo tenías que estar con tu familia, no puedes salir a reuniones sociales, no te podías ir de viaje. Entonces, ¿qué era lo único que tenías? A tu familia. Dinero que no se podía que no podías usar, utilizar, y que finalmente lo único que teníamos era la compañía, el amor de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros esposos, que yo creo que de las cosas hermosas que podemos rescatar durante todo este tiempo es que hemos podido disfrutar más de la palabra hogar, de la palabra familia, de crecer juntos, de aprender juntos, porque muchas personas tenían a sus hijos en casa pero no los conocían realmente. Así es.
Entonces es tenaz. Pero también podemos hablar, Jennifer, de otra mujer muy sabia, como tú lo decías, y es el caso de Sara, por ejemplo. Sí, así es. La esposa de Abraham. Una mujer que siguió a su esposo en todo, a tal punto que Dios un día le dijo a Abraham: escucha a tu esposa y haz lo que ella te dice. Wow. Imagínate cómo es de hermoso esto, cómo sería de increíble que Dios le dijera a nuestros esposos: hagan lo que sus esposas les dicen. Halló tanta gracia en Sara, tanta sujeción en el buen sentido de la palabra, en esta mujer, en la esposa de Abraham, que Dios mismo honró, ¿no?, de alguna manera a Sara, y le dijo a Abraham que escuchara a Sara, siendo Sara una mujer que se dejó guiar, aunque se equivocó, pero después reconoció su equivocación y luego la transformó, cambió, y esta mujer ahora ya agradaba al Señor. Vemos cómo se dejó utilizar, ¿no?, por el Señor, porque pienso que todos somos instrumentos en las manos del Señor, y vemos como Sara en todo momento, a pesar de sus errores, finalmente se dejó utilizar, y vemos como Dios le dio ese lugar inclusive de ser la guía de su esposo por la disposición de su corazón. Porque ella se dio cuenta que ella escuchaba mucho a Dios, ¿no? Así es. Que era una mujer entregada también a Dios. Tenemos aquí una palabra de respaldo y nos habla en Primera de Pedro 3:6. Bueno, entonces vamos, mientras que buscamos, en casa vamos buscando Primera de Pedro 3:6. Primera de Pedro 3:6 dice: me refiero a mujeres como Sara, quien obedeció a Abraham, su esposo, y lo llamaba su Señor. Ustedes son verdaderas hijas de Sara, si hacen el bien y no le dan lugar al miedo. Wow. Hermoso, ¿verdad? Sí. Seguir el testimonio de esta mujer que con hijas gran de Sara. Sabiduría Y en obediencia, y en porque obediencia, miren, o sea, ser llamadas hija de Sara dice que fue obediente, que en obediencia y sujeción, en amor, escuchó la voz del Padre y cumplió su rol al cual había sido llamado aquí en la tierra. Así es. Nos dice que es impresionante hablar de lo bello que se desarrolla en Sara, que fue a través de la obediencia, a través de la paciencia, a través de la fe, ya que obedeció a su esposo. Seguramente ella en algunas cosas no estaba de acuerdo, como muchas veces nos pasa a nosotros. Sí, claro, por pero supuesto. que de alguna manera no entramos a contender con nuestro esposo, sino que primero acudimos al que todo lo puede, y segundo, lo asumimos por obediencia, ¿verdad? Sí, realmente es algo bastante polémico, pensaría yo que el tema, ¿no? Nosotros que quizás hemos tenido la fortuna de vivirlo, quizás lo entendemos y a la luz de la palabra pues nos ha sido revelado, ¿no? Totalmente, sí. En amor y por amor. Porque si lo hablamos con una persona que no conozca de Dios, entonces no, es que mejor dicho, las tienen el cerebro lavado. No, las invito al grupo de feministas y que viva el feminismo. Sí, total. Realmente, pero el tema de la obediencia, bueno, primero que todo pienso que es la obediencia al Padre. Pienso que es la obediencia al Padre porque en la palabra está. Y está, digamos, están unos mandamientos y una manera de vivir que Él nos enseña, que están para bien. Y dentro de esas cosas, pues está también la obediencia, en este caso, pues a nuestros esposos, que son las autoridades que Dios ha estipulado aquí, establecido, digamos, aquí en la tierra como cabeza de nosotras. Y que en obediencia, en amor, por supuesto, nunca, digamos, en medio de un flagelo, exacto, de un maltrato, no, por supuesto. No sé si a ti te pasa. Una relación sana. No sé si a ti te pasa, Claudia, pero yo reflexionaba hoy y yo decía, estamos llegando al punto en el que somos amigos, o somos amigos. Somos amigos a tal punto que yo te puedo decir a ti que me desagrada y tú viceversa, y yo puedo entenderlo. Porque cuando uno es amigo, se pone en el lugar del otro, entiende, comprende, dialoga. Y eso lleva a que en obediencia hagamos, digamos, el bien para el otro.
y que por ende también nos conviene a nosotros, por lo Así que es. hablábamos al principio, porque lo que te conviene a ti me conviene a mí, porque somos uno Para solo. ambos. Entonces yo pienso que ese es el tipo de obediencia que vivimos y el tipo de Y el obediencia tipo de obediencia que Dios habla también que en su Dios palabra. habla en su palabra y el tipo de obediencia que pudo vivir, en este caso, Sara con su esposo Abraham, siendo esa amiga, esa consejera, esa ayuda, esa guía que en todo momento estuvo con ella, Así con él. es. Que aunque se equivocó, ella supo corregirlo, ¿no? Así es. Supo corregirlo y Dios tuvo misericordia de ella y al momento en el que ella se equivoca, como muchas veces nos pasa a nosotros, lo importante es reconocer que nos equivocamos y decirle, Señor, reconozco que me equivoqué, me hago responsable de eso, pero entonces sé que con tu ayuda, sé que con tu dirección, sé que con la sabiduría que viene de tu presencia, Señor, puedo ser mejor. Y creo que fue una de las cosas más importantes que le pasó a Sara, porque ahí en adelante fue diferente. Sí, claro, el arrepentimiento genuino lo cambia todo. Así es muy cierto. Tenemos el segundo punto que nos habla acerca del espíritu afable. Entonces dice que debemos entender un principio muy importante, que no puede haber dos autoridades en un mismo puesto. ¿Cómo podemos analizar esto? A ver, el tema de la autoridad la podemos ver desde muchos puntos de vista. Podemos verlo desde el punto de vista político. Nosotros tenemos una autoridad establecida, un presidente, un gobernador, un alcalde. Tenemos una autoridad en nuestros jefes, tenemos una autoridad en nuestros padres, tenemos una autoridad en nuestros esposos. Es más, cuando estamos estudiando tenemos una autoridad, un docente, un profesor, un maestro. Pienso que eso es como regla de vida. Pienso que está estipulado el mundo de tal manera que si todos gobernaran a la vez, como literalmente estábamos hablando, esto sería un caos. Porque ¿cómo van a gobernar dos cabezas de la misma manera y que las cosas se pongan de acuerdo? Porque tenemos que reconocer que somos todos diferentes. Y a pesar de que podemos llegar a consensos, siempre va a llegar momentos en que alguien tiene que tomar la decisión. Entonces, lo que nos llama la palabra o nos manda, nos ordena, no es que respetemos a la autoridad por cómo se comporta, por cómo es. No, porque si yo veo que mi pastor sí hace, entonces yo sí lo respeto, pero si no, no. Si yo veo que el presidente hace, entonces no, hoy lo insulto, mañana no, porque hoy no se lo merece. Si veo que mi esposo hoy hizo lo correcto, entonces sí merece ser esa autoridad mía, y si no, no. Y realmente eso no es bíblico y eso no es real. La palabra es muy clara cuando nos dice que realmente tenemos que respetar a nuestras autoridades independientemente de quién sean, cómo sean, porque esa es la manera correcta. ¿Qué debemos hacer cuando ellas se equivocan? Cuando a la luz de la palabra o lo que nosotros estamos evidenciando, pues no podemos ver lo correcto, lo bueno, lo puro en ellos, orar por ellos. Podemos interceder por sus vidas, podemos inclusive, considero un consejo, pienso que es posible, pero sí estamos, no solo como mujeres, pienso que todos como seres humanos estamos en una sociedad en la cual tenemos una sujeción ante la autoridad, y quien diga que no tiene sujeción a autoridad es que no es cierto, es irreal. Sí. Es decir, sería imposible. Es más, si uno lo mira desde el tema político, filosófico, digamos, del mundo, de cómo está establecida la realidad, por algo hubieron tantas teorías a las cuales llegaron, si el autoritarismo, si había una monarquía, si habían 2 reyes, 3 reyes, el feudalismo. O sea, el mundo ha pasado por tantas fases, llegando a concluir que definitivamente tiene que haber una autoridad. Una autoridad, exactamente, porque si no todo el mundo querría hacer lo que le parezca y como le parezca, y Dios no nos ha mandado a honrar o a respetar o a obedecer a nuestras autoridades por lo que veamos, sino por obediencia ni siquiera a la autoridad, sino a Dios, porque de alguna manera obedecer a esa autoridad es honrar al Señor, es glorificar al Señor, y como nos lo dice la palabra también, nuestro deber es orar por esas autoridades para que tomen decisiones correctas, para que Dios coloque consejo correcto, para que Dios coloque decisiones correctas, por ejemplo en el caso de nuestras autoridades gubernamentales, por ejemplo con el presidente, con los alcaldes, con los consejos, con el Senado. Son personas que están en lugares de privilegio y son respaldadas por el Señor. De hecho, de esa manera podemos entender entonces
que si son personas a las que Dios, porque Dios es el que coloca reyes y los quita. Así Entonces es. son personas que han sido establecidas por el Señor y que debemos respetarlas, no por lo que puedan hacer o nos puedan mostrar, sino porque es un deber para con Dios. Sí, hacerlo. pienso que Dios tiene un propósito inclusive hasta con los malos gobernantes. Sí. Lastimosamente, algo que por ahí le escuché una vez a un ministro que decía que tenemos a los gobernantes que nos Que merecemos. nos merecemos, sí. Entonces, wow, Es ¿no? cierto. Qué crítico que estemos atacando a quien realmente nos merecemos, porque no merecemos menos, en el sentido de que luchamos contra la corrupción, pero somos corruptos desde nuestra propia Desde casa. muy pequeños, sí. Luchamos contra la inequidad, pero somos los primeros en discriminar, en ser egoístas. Luchamos en que el otro, miramos todo lo que tiene el otro, pero no miramos todo lo que tenemos dentro de nosotros. Y pienso que eso es lo que cuesta entender muchas veces y ver, y por qué no podemos respetar y ver a las autoridades como son, porque no hemos sido conscientes, primero, de que Dios las pone y Dios tiene tiene propósito en todo, y segundo, que para poder cambiarlos a ellos tenemos que empezar por nosotros. Esa es la regla siempre. Y ahí entonces no encontraríamos un espíritu afable, que es el tema que hoy estamos tratando, ¿verdad? Totalmente Porque de acuerdo. dice la palabra que el espíritu afable es el que agrada a Dios y que debemos ser de esa manera. Que ser afable tiene que ver con una fuerza interior que por supuesto nosotros que conocemos de Dios sabemos que viene de Él y de su presencia, de su palabra, el poder que Él nos entrega para que seamos de esa manera, en humildad, y no porque andemos harapientos, no, humildad es que sepamos reconocer las cosas, que sepamos reconocer a Dios, que sepamos ser obedientes, que entendamos que el poder de la palabra es para construirnos, para edificarnos, para transformarnos, para dejarnos moldear, porque muchas veces nos cuesta asumir ese tipo de cosas. Cuando nos equivocamos nos cuesta reconocer humanamente que nos equivocamos. Muy difícil. Y muchas veces nos pasa a nosotros en el matrimonio. Nos cuesta a veces decirle a nuestro esposo, sí, yo me equivoqué, lo siento. Pero entonces un espíritu afable es capaz de reconocerlo, de pedir perdón y corregir su conducta, ¿verdad? Así es. Y además de eso, un espíritu afable genera tranquilidad, genera paz, genera gozo en nuestro corazón, porque no tenemos algo egoísta, no queremos actuar de una forma egoísta, sino que actuamos de una forma en la que entendamos que somos uno y que debemos construir juntos. Así es, sí. Tenemos el tercer tema. La sujeción. Bueno, la sujeción, podemos ver un ejemplo en la palabra. Vamos a la palabra, vamos a Génesis 21:12. El tema de la sujeción, voy conversando mientras que Claudia encuentra la palabra. Pienso que es tan necesario aprenderla aquí humanamente, que si no nos podemos sujetar aquí a las autoridades que tenemos terrenalmente, ¿cómo podemos decir algunos de nosotros que somos hijos de Dios y que nos sujetamos a Dios? Si ni siquiera el que estamos viendo de frente, dormimos todas las noches, lo vemos todos los días, es el que nos paga, es el que ordena, si a ese no nos sujetamos, ¿cómo podemos decir que nos sujetamos a Dios que no lo vemos, entre comillas, y que supuestamente no nos ve, entre comillas, y que supuestamente está por allá muy ocupado en otras cosas? Entonces, me parece muy importante. Pienso que el hecho de ver en una persona que no tiene sujeción denota cómo es su relación con Dios. Siempre lo he pensado. Pienso que aquel que no se puede sujetar aquí en la tierra no se puede sujetar a Dios, y que es la misma manera de ser su vida espiritual. Totalmente. Es porque no hay una íntima relación con el Señor. De ahí la manera en que se actúa en el mundo, ¿no? De una manera egoísta, de una manera que no se sujeta a absolutamente nada. Y así mismo podemos encontrar los partidos políticos, ¿no? No nos sujetamos a nada, y ese es el tema de pan de cada día, de todos los días. ¿Qué va a ser encontramos siempre? gente ya muy orgullosa de ser rebelde, cuando la rebeldía lo único que trae es desgracia, pobreza y muchas cosas muy tristes para la gente. Sí, la desunión y el desorden, el caos, pues nunca va a traer orden, obviamente. Dice la palabra de Dios que un pueblo unido no puede prosperar. Desunido. Así de sencillo. Un pueblo que no está unido no prospera. Así es, esto es una verdad totalmente que vemos en la realidad, o sea, no hay que ir muy lejos. Así es. Bueno, tenemos la palabra de Génesis 21:12. Sí, 21:12. Entonces dice de la siguiente manera: pero Dios le dijo a Abraham,
No te alteres por el muchacho y tu sierva, haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Entonces vemos la palabra escuchar, ¿no? Vemos que la palabra escuchar aquí se utiliza como le dijo a Abraham que escuchara, o sea, que se dejara guiar, que se sujetara a lo que en ese momento Sara tenía por decirle a él. Entonces vemos como, wow, un hombre sujetándose en ese momento a su mujer Sara. Entonces vemos como Dios, digamos, en ese momento nos da una lección y nos enseña la sujeción y lo importante de escucharnos los unos a los otros. Exacto. Una sujeción mutua por amor. A los otros, sujeción por amor. Aunque realmente, pues yo quisiera traer a colación, pienso que la sujeción más hermosa que yo he visto en la Biblia fue cuando Jesús estuvo acá en la tierra y tuvo que vivir tantas cosas en una piel, en un cuerpo humano, en el cual vivió todas las cosas que nosotros humanamente podemos vivir, como cada vez que él iba a tomar una decisión, que iba a hacer un milagro, que iba a hacer una obra, que iba a dar un paso, siempre iba y se encontraba con su padre y hacía todas las cosas que su padre le decía que hiciera. Entonces en todo momento él no hacía nada al azar, nada improvisaba, sino que él podría decir, no, pues hoy me levanto y hago milagros como yo quiera, pues esto lo voy a hacer según mi designio, hoy tengo pereza, mañana no, eso me va a doler muchísimo, ir a esa cruz, te imagínense, me van a ya no seríamos salvos. me van a hablar mal, me van a ultrajar, yo no mejor me van a escupir, paso, me van a arrancar dentro las de manos. 15 días voy. Sí. Hoy paso. Pero él vemos que inclusive en su momento de angustia le dijo, Padre, si puedes de mí, pasa esta copa amarga, este momento duro, y si no, hágase tu voluntad sobre mi vida. Así es. Pienso que de eso se trata la sujeción. Es por amor, ¿no? La mayor muestra de una sujeción es el amor. Que podamos entender que todo lo que hacemos no lo hacemos porque uno sea más que el otro. En el caso de un matrimonio no es porque el esposo sea más que la esposa, sino que el amor nos edifica, el amor nos hace que ambos seamos sujetos el uno del otro, por amor, ¿sí? Entendiendo que por supuesto el esposo, que dice la palabra que es la cabeza de la esposa, pero del esposo la cabeza es Dios. Es decir, que la sujeción del hombre tiene que estar guiada también por la presencia de Dios. Totalmente. Porque no sería una sujeción sana, correcta, claro. Si es un patán, si es un guache, si hace cantidad de cosas incorrectas que atenten contra nuestra integridad física, ¿no? Muy importante lo que tú dices, porque se supone que estamos ante un yugo igual y ante un mismo espíritu, ante un mismo Padre. Cuerpo. Entonces, si mi esposo, mi autoridad está sujeta al Dios, al verdadero Dios, al Dios de misericordia, amor, de sabiduría, obviamente, ¿cómo me va a guiar a mí? En el mismo espíritu. Entonces, obviamente, no va a ser algo que te maltrate, ni te humille, ni te ultraje, sino va a ser para bien. Para bien. Todas las cosas serán siempre para bien. Así es correcto. Pero entonces encontramos unas barreras que nos impiden, ¿verdad? Esa sujeción. Sí. Y tenemos la primera, que es la excusa de un esposo desobediente a Dios. Y esta es muy típica. Bastante. Incluso para nosotras como ya cristianas, ¿no? Por decirlo, porque estamos hablando a personas que conocen ya de Dios. Incluso esta enseñanza yo creo que nos ha llegado a nosotras también. Nos ha enseñado, nos ha edificado a las primeras, porque es doble filo, va para allá, para acá, entonces creo que nos ha edificado y nos ha enseñado este tema muchísimo. Entonces aquí nos da 3 consejos, que es la aceptación, la administración y la admiración y la sumisión a la autoridad. Uh-huh. ¿Qué pasa? Realmente uno dice, ay, pero yo como pastora me voy a sujetar a ese hombre. Sí, mire cómo es, mire lo que hace, mire lo que me dice, mire lo que... Sí. Entonces la pastora diría, a ver,
tranquilo. Vamos a ver qué es. Bueno, lo primero que todo. Ya creo que nos ha pasado, sí, que ya. nos ha dicho, venga, ¿qué dice Venga, la ¿qué dice palabra? la palabra? La palabra dice que el amor es. Sí, Es es bondadero, paciente. pasivo. Yo creo que una vez activo. le conté a Jennifer que nos sentamos con mi esposo con Primera de Corintios Sí. 13 A mí a ver también si me lo nos ha leído. amábamos después, A mí también me lo han leído. si realmente nos amábamos como decía la palabra, ¿no? Y realmente creo que no alcanzamos a cumplir la primera. Así que definitivamente esto es de mucho trabajo, es de trabajo en proceso. el amor, de procesos. De procesos, realmente de procesos, claro, como tú decías, no podemos decir aquí pues que todo es perfecto, que esto es fácil, que esto no, porque realmente es un proceso que vivimos continuamente, en el cual somos formados y en el cual vemos como cada día Dios nos va transformando. Tenemos Hola, un invitado, tenemos un invitado muy especial, este invitado caballero. en esta tarde. Vemos cómo es un proceso y cómo Dios nos va formando a través de su palabra y a través de circunstancias que inclusive Él permite para que entendamos todos estos principios. Entonces, uno de los enemigos de poder cumplir esta palabra que estamos estudiando el día de hoy es que ponemos como excusa el error del otro. Así es. Y continuamente cuando vemos el error del otro, no nos damos cuenta que ese error suele estar en nosotros, porque siempre suele ser como un espejo, así como en la fuente, ¿no? Que lo que vemos en el otro suele estar muchas veces en nosotros y lo que criticamos suele estar el doble en nosotros. Así y es. pienso que esa excusa es algo para en nuestras emociones excusarnos y no hacer lo que tenemos que hacer, lo correcto. Así es. Podemos mirar también que nosotros, lo que tú decías, nos excusamos en el error del otro para nosotros no hacer lo que debemos hacer. Y creo que, por ejemplo, en mi caso, cuando yo decidí no fijarme en los errores de mi esposo y en lo que a él le faltaba, sino empezar a rescatar, a mirar y a fijarme en lo que él era, en lo bueno y no en las equivocaciones, creo que ahí empezó a cambiar muchísimo nuestra relación, porque nos empezamos a fortalecer en las cosas positivas que tanto él tenía como yo tenía, y creo que la forma y la perspectiva empieza a cambiar, empieza a tomar un rumbo diferente, que simultáneamente Dios va trabajando en las cosas y silenciosamente, ¿no? Dios empieza a trabajar en las cosas que uno a veces criticaba. Uh-huh. Dios empieza a hacer su obra porque nosotros ya estamos enfocados en algo también, diferente. Preparados. Uh-huh. En algo diferente, porque lo que tú dices es muy importante, los procesos, ¿sí? Nosotros muchas veces queremos, no, es que cambie esto, que cambie aquí, pastora, que cambie allá, y entonces ahí sí vamos a funcionar, y eso es totalmente falso. Esa es la excusa que humanamente nosotros siempre tendemos a defendernos con ello, pero que Dios nos lleva a otro tipo de cosas, a madurar en obediencia, a madurar en sujeción, a madurar en amor, a madurar en todo ese tipo de cosas, entendiendo que es más importante dar que recibir. Así es, si asumimos y decimos, bueno, Dios, yo acepto esta circunstancia, yo acepto este proceso, cambia en mí lo que tú tengas que cambiar a través de esto, realmente uno ve como la gloria de Dios está en la vida de nosotros, y como aquellas cosas con las que uno lucha tanto, de un momento a otro, ¿y esto qué pasó? Cuando dejas de fijar la mirada en lo malo, después te das cuenta de que Dios empieza a cumplir cosas que tú durante mucho tiempo le habías pedido, o que tenías como guardadas ahí en tu corazón, pero que de pronto no las habías manifestado. Dios te las empieza a mostrar. Así y te empieza a mostrar que de pronto ha cumplido un anhelo de tu corazón que solamente Dios sabía, ¿verdad? Uh-huh, ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado. Tenemos el siguiente punto, que es la otra barrera que impide esa sujeción, y es creer que es por una discriminación al sexo femenino. Y esta sí que es básica ahora. Totalmente, en este mundo en el cual pues se ha creado el feminismo, pues que está como a flor de piel, y yo pienso, bueno, yo, Claudia, como decía, yo soy abogada, entonces a uno, o mi escuela es el tema de la igualdad, el derecho a la mujer, pero pienso que nos olvidamos del derecho al hombre, y que todos somos iguales, igual de amados, igual de estimados, y que de la misma manera que no se debe ultrajar a una mujer, tampoco se debe hacer con un hombre. Así es. Porque incurriríamos en lo que estábamos supuestamente evitando, pues al lado opuesto.
Y pienso que no es que estos principios que estamos hoy estudiando a la luz de la palabra sean machistas, no lo pienso, sino que tenemos... Ni tampoco feministas. Ni tampoco feministas, sino que Dios tiene un diseño perfecto. Así es. Un diseño perfecto y establece un rol en la mujer y un rol en el hombre. Y es que somos tan distintos, pero a la vez tan necesarios el uno para el otro. Y yo pienso que cualquier persona que tenga un hermano, que tenga un papá, que tenga un hijo, que tenga un esposo, lo puede entender y saber. Y ve como hay tantas cosas tan valiosas y tan necesarias en un hombre. Es como en una casa siempre hace falta un hombre y en una casa por supuesto hace falta una mujer, porque es que tenemos unos roles diferentes. Que son un complemento el uno del otro. Complemento, y no es que uno sea más ni menos, sino que son necesarios. Y si cada uno vivimos nuestro rol con el propósito que fuimos creados, con nuestro diseño correcto, entonces las cosas funcionan. Porque si los dos fueran el mismo dedo, entonces... Totalmente, no podría las manos funcionar. Entonces, digamos, es algo que yo creo que si uno no conociera de Dios o estuviera recién nacido en el Señor, le costaría a uno mucho que le hicieran comentarios de ese tipo, ¿no? Que uno no tuviera la suficiente palabra interiorizada, revelada para entenderlo. Pero yo, digamos, en el poco tiempo que llevo en un matrimonio me he dado cuenta cómo es fundamental. Uno ve, por ejemplo, en mi caso, que no tuve un padre presente aquí terrenal, como siempre es necesaria la figura de un padre como hija, y como la figura de mi madre es muy importante, pero también fue necesaria la figura del padre, y que era algo distinto, y que después el Señor viene y lo sana a uno, por supuesto, pero es que es el diseño, es lo correcto, no es machismo, no es feminismo, es lo correcto, es el diseño original, perfecto. O sea, Dios lo hizo todo tan perfecto que nos hizo diferentes. Así es. Por ejemplo, ahorita que tú lo hablabas, Jennifer, que somos, digamos, por ejemplo, en mi caso yo soy fisioterapeuta, y ahorita que tú venías hablando, me colocaba el Señor este ejemplo. Por ejemplo, estos dos son de dos oponentes, ¿sí? Uh-huh. Este es oponente y este se opone. Pero si no tengo este ¿con quién se opone? ¿Sí me hago entender? Uh-huh. Los dos son necesarios para tomar esta hoja, los dos son necesarios para tomar una pinza, los dos son necesarios para coger el celular. ¿Sí me hago entender? Y son diferentes, se necesitan ambos. Si no está uno de ellos o uno de estos deditos, va a ser muy difícil hacer la pinza, hacer el movimiento. Wow. Entonces, mira cómo todo lo que Dios hace, lo hace de una manera tan sabia, tan Él, porque Él es el único que puede crear cosas tan inexplicables humanamente, pero que en el momento en el que venimos a leer de su palabra, Él nos lo hace entender y nos lo va revelando con ejemplos tan sencillos como el que tú dabas, como el que nos acabamos de hablar. Entonces, creo que definitivamente lo más importante es entender el diseño que Dios ha establecido, uh-huh, de que lo diseñó hombre y mujer para que sean uno, formen un hogar. Uh-huh. El siguiente enemigo que nos habla el texto son sobre los temores. Pues yo creo que esto hace mucha referencia al temor de ser guiados de manera incorrecta, ¿no? El temor de que el otro no me guíe bien, el temor de que no hagamos las cosas a la luz de la palabra, el temor a que me lleve a cometer errores. Pero hay algo también muy importante que nos enseñaban, y era que realmente si tú te dejas guiar por tu autoridad, como ella es la cabeza, tú estás haciendo tu parte. De ahí para allá, como sea la autoridad, no es tu responsabilidad, porque tú estás haciendo lo correcto. Entonces, estos temores son dardos del enemigo que vienen a nuestra mente, a querer contaminar nuestro corazón para no cumplir, digamos, en obediencia lo que nos manda en sujeción y con un espíritu afable a respetar y a obedecer a las autoridades. Así es, mira, me trae también a memoria el Señor el tema de la mujer sabia edifica su casa, ¿no? Y también, por ejemplo, algo que me repetía muchísimo la pastora me decía, a causa de la esposa, el esposo será santificado. Sí. Vaya responsabilidad la que el Señor nos ha entregado. Imagínate. Pero digamos que debemos entender que si nosotros cumplimos con el papel que el Señor nos ha asignado,
Entonces, a causa de esa obediencia, a causa de esa sujeción que tú tienes para con las cosas del Señor, y aunque no entiendas los procesos con tu esposo, sabes que Dios está orando en tu esposo a causa de tu obediencia. Y lo he vivido, lo he vivido durante mucho tiempo, en el que muchas veces el temor a eso nos impide creerle al Señor, creerle a Dios, y nos dejamos llevar más por lo que nos dice el mundo. No, pues que cómo te vas a dejar, y cómo esto y cómo lo otro. Es más fácil divorciarse, ¿sí? Sí. Ahora vemos que hay matrimonios que antes de casarse ya se están divorciando, porque dicen, no, pues si no nos entendemos, pues sencillamente nos divorciamos y punto, ¿sí? Pero entonces ahí ya hay un antidiseño, porque se está anteponiendo una situación. Entonces creo que eso es muy sabio. Totalmente. Lo que nos dice la palabra: la mujer sabia edifica su casa, y a causa de la mujer el hombre será santificado, siempre y cuando caminemos en obediencia y sujeción a Dios. Correcto. Realmente es muy cierto. Afuera todo temor, porque como la palabra dice, el perfecto amor echa fuera todo temor. Si estamos llenos del amor de Dios, los temores pues no tienen lugar ni cabida. Así es. Tenemos el siguiente impedimento, y es uno de los más frecuentes en los matrimonios, y se llama el orgullo. Esta belleza. A ver quién habla primero. A ver quién habla primero. No le hablo porque él no me habla. No ¿quién le pide digo perdón? No el que se equivocó fue él, no yo. No, yo él empezó. Cuando normalmente, y ahora lo entendemos siempre, cuando no hay una relación correcta en un matrimonio, es porque ambos están fallando en cosas, ambos están fallando en decisiones, ambos están fallando en amor, ambos están fallando en tantas cosas. O sea, porque la responsabilidad de un matrimonio no es del hombre solo o de la mujer sola, es de dos. Y cuando un matrimonio falla es porque ambos fallaron en algo, ¿cierto? Entonces, cuando hay un divorcio es porque algo falló en ambos, no en uno solo. Y que lo que normalmente las personas dicen, no, es que él esto, es que ella esto, pero no entendemos y no miramos que es ambos, porque son uno solo. Así es. La Biblia nos advierte también que Dios mira de lejos al que es altivo y que aborrece al orgulloso, ¿verdad? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con esto, porque por supuesto, creo que en este punto en el que estamos, para nada queremos que Dios nos aborrezca, ¿verdad? Claro, y es un tema de muerte, ¿no? Es un tema de morir al yo, a mi voluntad, a mis deseos, a veces a mi rabia, a lo que a mí me gusta, a lo que a mí me parece, a que todo sea a mi modo, a mi manera y a mi tiempo. Así. Y es algo difícil, pero pienso que es algo que uno empieza a compaginar y a entender al otro, y empieza a entender que es un trabajo de dos, y un trabajo en el cual tenemos que ponernos de acuerdo. Así y en el cual todo tiene que ser en el tiempo correcto y a la manera correcta. Así y no a nuestra manera y nuestra voluntad. Entonces yo pienso que para poder que un matrimonio, por ejemplo, perdure, hay que morir. Así es. Que morir cada día. Hay que darse al otro. 100%. Darse al otro totalmente todos los días. Así todos los días morir a todas las cosas, y todos los días perdonar y perdonarnos. Así es muy cierto. Tenemos ya el quinto punto, que creo que esto es supremamente importante, y son los beneficios de la sujeción. El primero que tenemos, y creo que es el más importante, definitivamente, y es el que la sujeción glorifica a Dios. ¿Cuántas de nosotras hablamos nosotras en el caso del altar del Padre, de que estamos en el ministerio de adoración, acerca de que la adoración no es solamente pararnos a cantar una canción o alabar, aplaudir, caminar, gritar, saltar, sino que adoración es que nosotros caminemos siempre en sujeción con Dios, y que una forma de adorar al Señor es estar sujeta a Él, obedecer a nuestras autoridades, orar por ellas, ¿sí? Entonces creo que esto es hermoso. Sí, es ser adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, glorificar a Dios con nuestros actos y nuestros dichos cada día de nuestra vida. Entonces, como estábamos hablando de los principios de sujeción y obediencia, pienso que son básicos, pienso que son principales en todo como esposas, como estábamos mirándolo, pero como hijas de Dios, como ministras, como cabeza de cualquier sitio. Si no hacemos y cumplimos estos principios, pues no podemos glorificar a Dios de ninguna de las maneras. Ni agradarlo. Así es, muy cierto. Tenemos la siguiente que dice alivia tensiones.
Muchas veces como mujeres nos asumimos responsabilidades y roles, digamos, que Dios ha diseñado para el hombre, y esto genera carga en la mujer, ¿sí? Porque la mujer fue creada para hacer ayuda, y lo miramos desde el inicio. Entonces, en el hecho de que la esposa asuma roles que le corresponden al esposo, y que el esposo de pronto haga lo contrario, entonces se empieza a generar cargas aún físicas en las mujeres y en las esposas, ¿no? Entonces de ahí la importancia de estar sujetos a Dios para entender cuál es la posición de cada uno. Así es. Y cuál es el rol de cada uno para que puedan crecer y esa hoguera pueda levantar un fuego que glorifique a Dios. Así es como dice el dicho que no pelea uno solo, ¿no? O sea, que realmente si el uno cae, el otro lo levanta. Sí, o sea, no, y que para que haya una pelea tienen que haber dos, porque si el uno está tranquilo, apacible, de manera mesurada, y el otro está bravo, ¿qué pasa? ¿Se crea más el problema más grande o se apaga? Se apaga. Y uno sin enojo, sin rabia, entonces ya habla de manera diferente, toma decisiones diferentes. Así es, muy cierto. Tenemos el siguiente que dice, modifica al marido. Esta es muy importante. Dice, un arma de cambio será que le permitamos a la otra persona ser lo que Dios estableció en ella en cuanto a autoridad, honra y reconocimiento. Así es, porque realmente la única manera de cambiar el otro es cambiando a nosotros mismos. Sí. Esa es una regla de oro. Es la primera. Entonces, si yo me sujeto, si yo soy obediente, si yo tengo un espíritu afable, si yo soy sabia, si soy esa ayuda idónea, pues obviamente mi esposo va a cambiar en proceso, va a reaccionar diferente, va a tratarme diferente, va a asumir las situaciones de manera diferente. Pero si yo me pongo al mismo nivel, pues se vuelve una batalla campal. Totalmente. Algo peor todavía. Peor, sí, así es. Dice su realización. La sujeción es el único camino hacia la verdadera realización de una mujer. ¿Qué podemos decir de aquí? Pues del tema de la realización, pues a la luz del mundo, pues ahora ser realizado es tener títulos, prestigio, reconocimiento, dinero, muchas cosas muy superfluas, ¿no? Pero nos damos cuenta como la verdadera realización es venir y hacer lo que realmente para lo cual hemos sido llamadas. Entonces hemos venido a ser llamadas para ser hijas, para ser esposas, para ser madres, para ser hermanas, para ser abuelas, o sea, para cumplir esos roles en los cuales estamos hechas para darnos como mujeres, darnos en amor, darnos en misericordia, darnos en servicio en cada una de esas partes que realmente Dios nos ha puesto y que realmente eso es lo que llena. Eso no hay tarjeta Mastercard que lo pague porque no tiene precio y realmente es la única manera en la cual vamos a sentirnos plenas y vamos a poder llenar los vacíos pues que en nuestro corazón se generan cuando le quitamos el lugar a Dios. Así es, y entender también de que Dios nos ha creado para ser reyes y sacerdotes, como lo dice en su palabra. Amén, para la gloria y la honra de su nombre, ¿no? Y para que seamos testimonio de que nuestra vida glorifica al Señor. Amén. Que nuestro matrimonio glorifica al Señor, que nuestro hogar glorifica al Señor, que nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, todo debe glorificar al Señor. Tenemos otra muy importante y de esta poco se habla en las iglesias, poco se habla porque se vuelve como un tabú el tema sexual, ¿verdad? Pero aprendemos que cuando estamos en el Señor, Jennifer, hablar del tema sexual no es un tabú, es una bendición, porque si fue creado por Dios es para beneficio nuestro, para que fuéramos multiplicados en su diseño. Y entonces nos habla aquí que otro de los beneficios es la satisfacción sexual que se genera a través de una relación en sujeción, una relación en amor, ¿verdad? Por supuesto, porque pues una pareja en el diseño correcto puede, digamos, deleitarse, digamos, el uno con el otro. Pienso que cuando uno no tiene una relación, primero pues en lo correcto, en la legalidad, y realmente hay la coinonía entre los dos espíritus y son unos, pues realmente son enemigos. Como ser enemigos, yo con mi enemigo pues no voy a poder, digamos, disfrutar la relación en intimidad, sexual. no poder disfrutar en amor y en el cariño verdadero. Y además pienso que eso refleja también cómo está mucho la situación en comunión con la pareja. Entonces es muy importante y es como uno de los premios, ¿no? Beneficios, digámoslo así, de poder tener, digamos, una estabilidad espiritual,
poder también disfrutar de eso que el Señor, como tú dices, también ha creado y que tiene un papel tan importante porque es la manera que Dios permite que nos multipliquemos, ¿no? Y que podamos cumplir el propósito aquí, que es llenar esta tierra de más personas que vienen pues a cumplir un propósito para Dios. Así es muy cierto lo que tú dices, cuando hay discusión, cuando hay esa riña con nuestro esposo constante, hay desobediencia, hay como altanería en el matrimonio del uno con el otro, pues sencillamente en el momento de la relación sexual no va a haber una plenitud completa, ¿no? Claro, no se va a haber reflejado una entrega total del uno con el otro, sino que se va a hacer humanamente por una necesidad y listo, y se acabó. Y ya. Pero realmente no va a haber una plenitud de entrega, una plenitud de amor, ¿no? De entender lo que ese es el diseño en el que el Señor nos entregó para podernos aprender a disfrutar el uno del otro. Así y es tremendo entender que Dios creó la relación sexual como una necesidad de los hombres, ¿no? Y de las mujeres. Entonces entender que esa relación sexual también debe ser para la gloria del Señor. Amén, así es. Tenemos el sexto punto, que son los límites de la sujeción. Bueno, entonces son 2 puntos. Uno dice, cuando aquello en lo que es sujetarte no esté de acuerdo con la Biblia. Mira que Dios también coloca límites en medio de todas las cosas, ¿no? O sea, por supuesto, Dios no nos ha creado para que suframos, para que vivamos infelices, para que tengamos que aguantar golpes, para que tengamos que aguantar un hombre perverso en nuestro matrimonio, que porque estamos casadas, por supuesto que no, porque Dios es un Dios de amor y por supuesto Él no va a permitir que este tipo de cosas pasen. Entonces, definitivamente, uno de los limitantes de la sujeción sería que esta persona sea hombre o sea mujer, porque ahora no solamente vemos que las mujeres son las violentadas, sino que también hay hombres violentados. Entonces, por supuesto, Dios no permitiría que nosotros estemos sujetados a una persona malvada. Así es, totalmente de acuerdo. Y el segundo dice, cuando a través de la sujeción nos obligan a comprometer nuestra santidad e integridad. Es muy importante porque, por ejemplo, cuando las cosas, digamos en el caso de un matrimonio, cuando un esposo pide a una esposa hacer cosas en contra de la palabra, sabiendo que nosotras conocemos de la palabra, sabemos que Dios, por ejemplo, no ha establecido eso, que es un pecado, que es una abominación delante de los ojos de Dios. Por supuesto, nosotros no obedecemos a aquellas cosas que vayan en contra de lo que nosotros creemos, de lo que el Señor nos ha enseñado y de lo que hemos aprendido a la luz de la palabra, ¿no? Entonces, creo que es también muy importante entender que si esa autoridad va en contra de algo que nosotros sepamos que va en contra de Dios y en contra de su palabra, por supuesto podemos desobedecerla, porque no es algo que vaya conforme a la voluntad de Dios. Sí, estos 2 puntos son muy importantes porque van en concordancia con todo lo que hemos hablado en esta tarde, en el sentido de que es sujeción en amor. Es sujeción totalmente en amor y conforme la palabra nos dice, o sea, no es una sujeción que nos maltrata, que nos ultraja, que nos menosprecia, que nos da un lugar de inferioridad y el hombre de superioridad. No, es un amor diferente, es el amor que nos ha enseñado Dios en su palabra, que es realmente ese amor entregado y que busca el bien de uno mismo en el otro. Y es un amor que da sin esperar a cambio nada, es un amor que en todo tiempo siempre está presente, que no se cansa, que no descansa y que sobre todo respeta al otro, basado en el respeto. Así es muy cierto. Así que este tema ha sido maravilloso, ha sido un tema de mucha bendición, de mucho aprendizaje. Excelente tema, así que creo que somos más que bendecidas con el privilegio de que el Señor nos haya entregado a través de la pastora la oportunidad de compartir hoy con este tema para todos ustedes, y con esta conclusión que Jennifer nos entregó acerca de la autoridad, de la sujeción. Los dejamos esperando que el poder del Señor, que la sabiduría del Señor descienda sobre cada uno de ustedes para que sea Él instruyéndonos en cada momento. Así que bendiciones para todos, que Dios les bendiga, que el amor, la sabiduría, la presencia de Dios y la presencia del Espíritu Santo les instruya siempre. Amén, bendiciones. Muchas gracias, Claudia, por este tiempo tan hermoso. A ti por haber venido. Bendiciones para todos. Un saludo muy especial.